He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón. Dios amó tanto a David y su actitud de lealtad que hizo la declaración anterior en Hechos 13. La lealtad es un atributo básico del carácter de Dios. Sin él, ninguna persona está calificada para gobernar. Lee en este artículo cómo David siempre fue leal y cómo puedes mejorar este aspecto de tu carácter. Dios nunca permitirá que nazca nadie en su reino que no tenga lealtad. Dios necesita seres en quienes puede confiar, seres que sabe que obedecerán instantáneamente. El señor Herbert Armstrong ha dicho a menudo que la lealtad es una de las cualidades más importantes que debe tener un verdadero cristiano. El rey David tenía esa cualidad de carácter de lealtad inquebrantable, inmediata y devota. Sí, David pecó, cometió adulterio, asesinó a Urías, segunda de Samuel 11 del 1 al 27. Era un hombre sanguinario, aunque se arrepintió amargamente de estos pecados. Sin embargo, a pesar de estas fallas, encontramos que Dios llama a David un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad. Hechos 13:22. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió a David? Ni siquiera dijo esto de Noé, Job o Daniel. Sin embargo, eran muy justos. Ezequiel 14:14. Cuando entendemos por qué Dios miró a David de esta manera, podemos discernir cómo Dios mide el crecimiento. Sabremos qué estándar usa Dios como termómetro del celo espiritual. Sabremos lo que significa tener la actitud infantil que Cristo dijo que debemos tener para entrar a su reino. Profundicemos en la vida de David. Mientras tanto, examinemos también cómo vivía su archienemigo Saúl. Quizás ningún contraste entre individuos de la Biblia sea tan diametralmente opuesto como el que existe entre David y Saúl. David era leal y devoto de Dios. Estaba sujeto a sus superiores. Honró a aquellos sobre quienes gobernaba. Saúl fue desleal y devoto de sí mismo. A medida que se desarrolla la historia de sus vidas, la antítesis de este personaje se vuelve más evidente. Y a través de esta diferencia podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos. Mientras lee su historia, pregúntese, ¿soy leal? ¿Soy constante, incondicional, digno de confianza, sincero, con Dios Todopoderoso y con mi prójimo? En 1 de Samuel 9:2 leemos esta descripción de Saúl. Joven escogido y apuesto, y no había entre los hijos de Israel persona más hermosa que él. Desde sus hombros hacia arriba era más alto que cualquiera de sus gentes. Saúl tenía mucha habilidad, tenía buena apariencia física. En resumen, Saúl tenía todo a su favor. El pueblo lo quería como su rey. Podría haber ganado cualquier elección sin lugar a dudas. Saúl pudo haber sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero Saúl fracasó estrepitosamente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? La respuesta sencilla es, le faltaba lealtad. Note cómo Saúl falló en esta cualidad más importante. Puedes leer el relato bíblico de la historia en 1 de Samuel 15. A través de la persona de Samuel, Dios le está diciendo a Saúl que realice una tarea. Ve ahora y hiere a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene y no los perdones. Mata al hombre y a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, camello y asno. Versículo 3. Esta fue la comisión. Observe especialmente las palabras en cursiva. Ahora veamos cómo Saúl falló en cumplir con estas órdenes. Y Saúl hirió a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está frente a Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y de los bueyes, y de los animales gordos, y de los corderos, y todo lo que era bueno, y no los destruyeron por completo. Entonces vino palabra del Eterno Samuel diciendo,
me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Versículos del 7 al 11. Saúl no siguió instrucciones sencillas. Fue desleal a Dios y a Samuel. No se podía confiar en que actuara de acuerdo con lo que le decían. Pero esto era solo una parte del problema. Saúl trató de excusar y justificar sus acciones. Y Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas del Eterno, yo he cumplido el mandamiento del Eterno. Y Samuel dijo: ¿Qué significa, pues, este balido de ovejas de mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl dijo: De los amalecitas los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificarlos al Señor tu Dios, y el resto lo destruimos por completo. Versículos del 13 al 15. Saúl no estuvo firme en una situación de emergencia. Permitió que la gente se las arreglara con acciones que no estaban de acuerdo con las instrucciones. Saúl tampoco podía seguir las instrucciones por sí mismo. Se negó a admitir sus fracasos. Se aferró a sus excusas y defendió su propia causa. Eso lo hizo leal a sí mismo y a nadie más. Saúl buscó al número uno en una situación apretada. Luego intentó encubrir y simular el fraude de que todo se estaba haciendo según instrucciones. Fue 100% deshonestidad y deslealtad. Saúl nunca se arrepintió de este problema. Tenía una especie de tristeza mundana. Finalmente admitió que había pecado. 1 Samuel 15:24. Pero luego volvió a cometer el mismo error. Era un hombre de doble ánimo. Saúl era inestable. No veía la necesidad de llevar a cabo un trabajo según las órdenes, sin importar los obstáculos. Como resultado, Saúl perdió. Lea atentamente la historia de su vida. Verás que este dominante falla una y otra vez. ¿Qué podemos aprender de esto? Este gran principio. La naturaleza humana es ingrata y egocéntrica. Es natural ser desleal. Hay una atracción automática que nos impide llegar a la integridad que Dios exige. Ningún ser humano es automáticamente leal. Se le debe enseñar a tener esta cualidad. Debe evitar constantemente buscar lo que es bueno solo para él mismo. Ciertamente Dios se da cuenta de que somos débiles. Pero si desobedecemos constantemente, nos excusamos constantemente, decimos constantemente que obedeceremos solo para volver a pecar, estamos siendo desleales a Dios. Así que hazte una pregunta sincera. Mírate a los ojos espiritualmente. Enfréntate a esta pregunta inquisitiva. ¿Soy tan leal a Dios de todo corazón como Él lo es a mí? La lealtad es un atributo básico del carácter de Dios. Supongamos por un momento que Dios fuera desleal. Imagínese si Dios solo nos estuviera tomando el pelo con respecto a la resurrección. Piénselo. Si Dios dijera: bueno, sé que prometí resucitar a los que vencieron, pero no creo que lo haga. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que una o dos profecías, digamos Tiro y Daniel 11, se dejaron al azar, o tal vez Dios no intervendría para su obra en una crisis cuando su intervención fuera necesaria. ¿Cómo pudiste confiar en un Dios como ese? Pero Dios no es desleal. Él es el siervo más imparcial, justo, franco, y cumple sus promesas. La lealtad es importante y exigida. Recuerde, somos comprados por un precio. Nuestra vida no es nuestra. Estamos obligados a darle a Dios la misma lealtad que Él derrama sobre nosotros, los humanos indignos. Veamos cómo David sirvió lealmente a Dios y cómo podemos mejorar. Es un atributo de Dios y podemos orar por una actitud más firme y de lealtad más completa hacia Él. David casi fue asesinado por Saúl varias veces. Saúl estaba dispuesto a atrapar a David a toda costa. No solo esto, David sabía que cuando Saúl muriera, él se apoderaría del reino. En otras palabras, David tenía todas las excusas para pensar que tenía derecho a matar a Saúl, si tuviera la oportunidad. Y Dios sabía esto. Así que puso a prueba a David en cuanto a su lealtad.
en primer lugar, hacia sí mismo y también hacia Saúl. Dios quería ver si David obedecería incluso a un maestro perverso. Primera de Pedro 2:18. Esta es una amarga lección que aprender. Mucha gente aún no la ha aprendido. Sin embargo, esta lección es parte de este atributo de carácter tan importante que es la lealtad. David nunca tomó el asunto en sus propias manos. Tenía fe en Dios. Sabía que Dios se haría cargo de la situación. Aquí hay un ejemplo que se encuentra en 1 Samuel 24. Y aconteció que cuando Saúl volvió de seguir a los filisteos, le avisaron diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó 3,000 hombres escondidos de todo Israel y fue a buscar a David y a sus hombres sobre las peñas de las cabras monteses. Y llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva. Y Saúl entró para cubrirse los pies, y David y sus hombres se quedaron a los lados de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: He aquí el día en que el Eterno te dijo: He aquí yo entrego a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó en secreto el borde del manto de Saúl. Versículos del 1 al 4. Aquí había una actitud de Satanás, susurrándole al oído e incluso citando escrituras para hacer que David fuera desleal. Por un momento se debilitó, pero de repente se dio cuenta de lo que había hecho. Y aconteció después que el corazón de David le hirió por haber cortado el manto de Saúl. Versículo 5. Ahora observen su actitud devota. Y dijo a sus hombres: El Señor me guarde de hacer esto a mi Señor, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, pues él es el ungido del Señor. David se dio cuenta de lo que mucha gente nunca comprende. Dios cuida de su obra, y él puede probar a su pueblo para ver si están mirando hacia él. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se compara? David no tomó las cosas en sus propias manos. No escuchó muchos comentarios incorrectos, actitudes a su alrededor. Sabía que Dios estaba vivo en el cielo. Como resultado, permaneció leal a su Creador. Todo el mundo debería leer y estudiar la vida de David. Está repleta de ejemplos que reflejan esta actitud de total rendición. David tuvo otra oportunidad de matar a Saúl en el desierto de Sif. Puedes leer la historia en 1 Samuel 26. Dios hizo caer un sueño profundo sobre el ejército de Saúl. David caminó hasta Saúl. Tomó su lanza y su vasija de agua. Abisai, uno de sus principales hombres, quería matar a Saúl, pero David no quiso ni oír hablar de eso. Otro ejemplo. Una malecita se acercó a David y le dijo con aire de suficiencia haber matado a Saúl. Este hombre le dijo a David: Estando por casualidad en el monte de Gilboa, he aquí, Saúl estaba apoyado en su lanza, y he aquí que los carros y la gente de a caballo lo seguían de cerca. Él me dijo otra vez: Te ruego que estés sobre mí, y mátame, porque la angustia ha venido sobre mí, porque mi vida aún está entera en mí. Entonces me puse sobre él y lo maté. Y David le dijo: ¿Cómo no tuviste miedo de extender tu mano para destruir al ungido del Eterno? Y David llamó a uno de los jóvenes y le dijo: Acércate y lánzate sobre él. Y le hirió y murió. Segunda de Samuel 1 del 6 al 15. David fue leal a su rey incluso en la muerte. No es que Saúl lo mereciera. Saúl era un hombre carnal, desobediente y testarudo. Pero David respetó su posición. Sabía que Dios había puesto a Saúl en el reinado. David incluso escribió una especie de canción, u oda, a Saúl y a Jonatán, su hijo. En ella dijo: Saúl y Jonatán fueron amables y agradables en sus vidas, y en su muerte no se dividieron. Fueron más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl,
que vistió tu vestido de escarlata con otros deleites, que vistes adornos de oro en tus vestidos. Segunda de Samuel 1, 23 y 24. ¿Ignoraba David los pecados de Saúl? Por supuesto que no, pero estaba agradecido por lo que Saúl pudo haber logrado, por dar su vida en el campo de batalla. Esa es una actitud bastante devota. ¿Y tú? ¿Cómo estás a la altura? Saúl era el enemigo constante de David. Sin embargo, él alabó a Saúl. En este día de la actitud de sálvese quien pueda, necesitamos saturar nuestras mentes con estos capítulos. David estuvo a la altura de los estándares de Dios en esta característica vital. Dios espera lo mismo de ti. David nunca se desvió de la dedicación total. Se explica en 2 de Samuel 4 cómo algunos hombres mataron a Isboset, el hijo de Saúl. Abner, comandante en jefe de Saúl, lo había proclamado rey. Entonces estos hombres pensaron que le habían hecho un favor a David. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que buscaba tu vida. Y el Eterno ha vengado a mi señor el rey en este tiempo, día de Saúl y de su descendencia. Versículo 8. Esto es lo que hizo David. Cuando uno me dijo: He aquí Saúl ha muerto, pensando que había traído buenas nuevas, lo apresé y lo maté en Siclag. Cuanto más cuando los impíos han matado a un justo en su propio lugar. Y David mandó a sus jóvenes y los mató. Versículos del 10 al 12. David simplemente no toleraba la deslealtad. Creía en el gobierno de Dios Todopoderoso. David tenía una actitud de ciudadano respetuoso de la ley. Era un hombre amable, un hombre generoso, un hombre de gran corazón. Todo surgió de esta actitud de lealtad hacia Dios y sus semejantes. Elevó al nieto cojo de Saúl a una posición importante. 2 de Samuel 9. David también dijo: Seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, como su padre fue bondadoso conmigo. 2 de Samuel 10:2. La actitud de David se resume en esta declaración: El que se enseñorea de los hombres debe ser justo, gobernando en el temor de Dios. 2 de Samuel 23:3. Esa es una de las razones por las que David tendrá una posición tremendamente importante en el reino de Dios. Pero antes de que tú puedas aprender a gobernar, tienes que aprender a ser gobernado. Cada uno de nosotros debe aprender lo que es ser leal y poner la lealtad en práctica en nuestras vidas. Existe una prueba muy sencilla para determinar tu lealtad a Dios. Primero, ¿eres siempre obediente en actitud y obra al gobierno de Dios? ¿O miras a Cristo con plena fe, sabiendo que Él está a cargo de su obra? Si lo haces, eso es verdadera lealtad. Eso es lo que hizo David. Sabía que Dios cuidaría de Saúl. ¿O cómo reaccionas cuando llega el enfrentamiento? ¿Te esfuerzas por hacer lo que Dios manda? Si es así, eso es lealtad, porque entonces estás siguiendo a Cristo, mirándolo, obedeciéndolo. Dios es leal con cada uno de nosotros. Él quiere que estemos seguros de que lo sabemos. Cada bendición, cada milagro, cada intervención a nuestro favor es una muestra de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Él está velando por nuestro bien. Él quiere que confiemos en ese atributo suyo. Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe y que es recompensador de los que diligentemente le buscan. Hebreos 11:6. Pero Dios espera que tengamos la misma lealtad hacia Él. Debemos poner a Dios por encima de todo, con sinceridad absoluta y fiel a la esencia. Entonces también debemos ser leales a quienes nos rodean. Hasta que no hayamos desarrollado una actitud de devoción profundamente arraigada, no se nos podrán dar responsabilidades para gobernar. Nuestro objetivo está más allá de la comprensión humana.
Vamos a tener vida eterna, con poder sobre las naciones, sentados en el templo de Dios, reinando con Cristo sobre el mundo como reyes y sacerdotes. Lea y estudie la vida de David. Ven a conocerlo como un amigo personal de sillón. Satura tu mente con su actitud, porque es la actitud de Dios. Sé leal a Dios, a su obra, a tus superiores, a tu esposo o esposa, a tus hijos, al pueblo de Dios, a los del mundo. Entonces, y solo entonces, estarás calificado para gobernar a otros seres humanos en el reino de Dios que está muy pronto por llegar.